Cuando Steven Spielberg sacó en 2005 su versión de La Guerra de los Mundos, que siempre ha sido una de mis novelas favoritas, obviamente no pude no ir a verla. Y al principio fue bien, no pasa nada, la disfrutamos muchísimo, salimos del cine deslumbrados y fue una velada muy agradable. Pero, como joven impresionable que era, el problema comenzó 2 o 3 noches después. Fue entonces cuando llegaron los sueños. Aquellos sueños se repitieron durante por lo menos 3 meses seguidos. Había diferentes versiones, escenarios e historias en cada uno de ellos, pero cada noche sin descanso soñaba que los extraterrestres venían a invadirnos y había que buscar una manera de escapar de aquella amenaza. De hecho, lo curioso era que siempre era posible escapar. A veces teníamos que huir al campo, a veces conocía a las personas a las que tenía que salvar y a veces no. A veces se veían las luces de las naves alienígenas detrás de las montañas, anunciando su llegada como los faros de un coche en mitad de una madrugada oscura. A veces huíamos a pie y otras por los túneles del metro, pero lo que siempre se repetía, siempre, era mi convicción de que solo había que encontrar la manera de escapar porque nos salvaríamos. La gente de mi sueño estaba traumatizada, en shock, y eran incapaces de tomar decisiones, a veces incluso de moverse. Y yo los guiaba lo mejor que podía y los animaba a que siguieran adelante y a que me hicieran caso. Y cuando me preguntaban qué autoridad tenía yo para ordenarles a ellos hacer nada, me veía a mí misma en el sueño dándoles esta explicación. Es que yo ya me he leído el libro y sé cómo acaba. Mi única obsesión era llevar a la gente sana y salva hasta aquel final feliz que yo sabía que sí o sí iba a llegar. No fue la primera vez que mis sueños eran paradojas temporales. De hecho, hasta donde sé, es muy habitual que cuando soñamos las secuencias nunca sean lineales y que el ritmo habitual del tiempo al que estamos acostumbrados cuando despertamos esté distorsionado. En mis sueños, en muchos de ellos, voy hacia detrás y hacia adelante en el tiempo buscando las soluciones ocultas que me ayuden a resolverlos. Es como leer el índice de contenidos del libro antes de comenzar y así saber qué va a venir en el siguiente capítulo y si te ha saltado algo poder volver atrás, revisar y regresar después a donde estabas. Muchas veces me he encontrado pensando que ojalá la vida fuera así. Ojalá avanzar con un mapa y no a ciegas como parece que vamos. Ojalá tener la capacidad del sueño de poder ir adelante y atrás en el tiempo según sea necesario para que la historia marche bien. Incluso una vez intenté hacerlo de verdad, fue sin darme cuenta. Fue el día en que, por un tonto accidente, el móvil de mi marido se cayó en el supermercado y literalmente se espachurró contra el suelo. Y aquel día, durante unos instantes, puedo jurar que busqué instintivamente en mi cerebro ese botón de rebobinar que usaba en los sueños para volver atrás y evitar que aquello ocurriese. Obviamente no tengo ese superpoder despierta, pero la clave es, ¿por qué desearía tenerlo? Va más allá de la sensación de impotencia, de no poder deshacer un mal. Va más allá de ese despliegue de imaginación que todos somos capaces de hacer en un momento tranquilo, pensando qué superpoder desearíamos tener, si preferimos volar o ser invisibles. Es como si dentro de nuestro cerebro, tan acostumbrado a la linealidad del tiempo, hubiera sin embargo una configuración extraña del software, digámoslo así, que nos hiciera ser conscientes de que en el fondo estamos hechos para otra clase de tiempo y otra clase de realidad. Al fin y al cabo, el poeta no se equivocaba mucho cuando dice en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón de la humanidad. La clave es entender qué significa esto. ¿Qué significa que si buscamos en el fondo de nosotros mismos, tengamos este anhelo de lo perdurable, lo constante, lo bueno, y no podamos dejar de desearlo frente al cambio, la degradación y la finitud que nos rodean? Podemos acostumbrarnos al cambio y a la inestabilidad, porque el ser humano es capaz de acostumbrarse prácticamente a cualquier cosa. Pero no es que lo deseemos. Obviamente no deseamos aburrirnos en una rutina tediosa, pero también deseamos que épocas y momentos que nos producen paz y alegría duren para siempre. Deseamos cristalizar la belleza para que no sea efímera. Llevamos milenios tratando de hacerlo a través del arte, sacando fotografías, escribiendo diarios, pintando retratos. Vamos a los museos a contemplar estos intentos de convertir lo temporal en eterno, que están colgados en sus paredes, que otros hicieron antes que nosotros. Leemos los clásicos donde otros plasmaron su ahora, tan diferente a nuestro ahora. Nos esforzamos por entender el paso del tiempo. Nos esforzamos por conservar lo más inalterado posible los paisajes naturales que nos resultan sagrados. Somos seres humanos atrapados en un presente perpetuo, absolutamente irremediable, y empeorado todo esto porque nuestra mente no funciona según esa linealidad.
Como ocurría con mis sueños, en cuanto nos liberamos un poquito nuestro cerebro vuela adelante, atrás y se proyecta incluso a lugares que no han existido o que no podrían existir. La imaginación es una cualidad espiritual, pero ¿y si no se trata solo de la imaginación? ¿Y si todo esto fueran los rastros de algo que perdimos? No vendría a contar en este podcast esta historia tan bizarra si no fuera porque llevo tanto tiempo pensando en esto que ya me he acostumbrado a pensar así. Y lo que es peor, o mejor, no lo sé, ya me estoy acostumbrando también a actuar así. La idea comienza en lo que se nos cuenta que pasó en el Edén. El relato de Génesis es una composición poética que intenta poner palabras a cosas que la verdad se describen muy mal en lenguaje humano. Si podemos verlo, si somos capaces de observarlo, se nos está contando que la muerte es una consecuencia de la caída, de ese primer pecado que se llevó por delante todo lo demás, de ese momento en que el ser humano perdió la parte divina con la que había sido creado. Quizá podamos expresar lo que significa la muerte en términos de Eclesiastés. Estamos diseñados para la eternidad, pero no la disfrutamos porque la muerte nos interrumpe. También, por supuesto, hemos intentado acostumbrarnos a la muerte, pero no lo llevamos muy bien, porque si así fuera no harían falta los funerales, ni sufriríamos el duelo, y no tendríamos aniversarios, y ni sentiríamos pena, y sin embargo la sentimos, porque sabemos que algo no está bien cuando algo muere. No he llegado a esta conclusión solamente leyendo a Eclesiastés y a Génesis. En realidad, lo que me ha hecho convencerme de que el tiempo que vivimos, aunque es real, no es la única opción, son las palabras de Jesús. El reino de los cielos es como aquel hombre que sembró una semilla en un campo. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. El reino de los cielos es como la levadura que se esconde entre la harina. El reino de los cielos es un tesoro escondido. El reino de los cielos, al final, es algo pequeño, escondido, que debe crecer si se le da la oportunidad, que convive con otra forma de entender la existencia, igual que el trigo convive con la cizaña, igual que la harina convive con la levadura, igual que una semilla se planta en un campo enorme y se vuelve inencontrable y convive con la tierra hasta que brota. En Eclesiastés se nos dice que a pesar de la eternidad que hay en nuestros corazones, no podemos experimentarla. Y sin embargo, cuando Jesús llega nos empieza a decir que hay una forma de experimentar ese anhelo casi impronunciable de que la realidad sea diferente. Él lo llama el reino de los cielos. En otros momentos y en otros lugares de la Biblia se llama de otras maneras. Siempre se está intentando explicar, porque es difícil de explicar. Quienes, leyendo sin prestar atención al texto, creyeron que el reino de los cielos se trata de lo que hay al otro lado de la muerte, no entendieron nada. Quienes creen que el reino de los cielos es una forma de explicar la vida religiosa o la vida de iglesia, entendieron aún menos. Jesús nunca fue capaz de decirnos exactamente qué es el reino de los cielos, pero nos prometió que viviríamos en él. Y para explicarlo usa comparaciones, metáforas y parábolas porque el sentido de lo que significa va mucho más allá del lenguaje habitual. Cuando Jesús habla del reino de los cielos cambia constantemente de tiempos verbales y la explicación que la teología moderna más consensuada suele dar a esto es una frase un poco extraña. El reino de los cielos es el ya, pero todavía no. Esa expresión de algún modo nos suena incorrecta, aunque tampoco nos suena del todo imposible. Lo que es imposible de asumir en nuestro sistema de tiempos verbales, en cualquiera de ellos, en cualquier lengua, es esa confluencia de tiempos, esa confluencia de momentos, cuando nuestra realidad está presentada de manera lineal. Sin embargo, sabemos que esta frase encaja, porque sabemos que Dios estaba antes del mundo, que para Él un día son 1000 años, que Él sabe, supo y sabrá todo al mismo tiempo, lo que significa ser omnisciente. Y sabe cuáles son las variables de cada desviación que la voluntad individual provoca en la línea temporal. Porque Dios vive en la eternidad, y así lo decimos, nosotros no vivimos ahí. Y en la oración modelo de Jesús, cuando Él dice, venga a nosotros tu reino, lo que se nos está enseñando es que una de las piezas del puente que Él vino a tender es que esa eternidad y nuestro presente perpetuo lineal se unifiquen en otra cosa, en otra realidad que pueda ser y no ser aún al mismo tiempo, porque lo es todo en un instante. El reino de los cielos, al final, es una paradoja temporal. Es vivir en nuestra línea temporal única y a la vez poder probar, saborear y experimentar con la eternidad de Dios. Porque se nos prometió que recuperaríamos lo que habíamos perdido en el Edén, y ese tiempo infinito, expandible, incomprensible desde nuestra mente, es una parte de lo que perdimos, y es una parte de lo que recuperamos cuando estamos en Cristo.
El reino de los cielos es aprender a vivir como si esos sueños en los que podemos ir hacia adelante y hacia atrás fueran reales. No, no me he vuelto loca, seguimos aquí. Un segundo sigue al anterior, el reloj avanza solo en una dirección, igual que el sol avanza siempre de este a oeste cada día. Ningún científico, con ningún microscopio, por grande que sea, ha logrado descifrar por qué los átomos solamente se dirigen hacia adelante y nunca hacia atrás en el tiempo. Ni siquiera ellos son libres de esta realidad. Los átomos me refiero, no los científicos. Y sin embargo, si prestamos atención al mensaje de Jesús en esta clave, podemos ver que explica muchas cosas, y tiene razón. El reino de los cielos, al final, es un cambio de la realidad sin que la propia realidad perciba ese cambio, igual que un campo no percibe la semilla invisible que ha sido plantada en él, ni se puede separar la levadura de la masa una vez que se han mezclado, pero el tiempo, la constancia, la perseverancia hacen que la semilla brote, hacen que la masa se leude y fermente. El reino de los cielos que ha venido a nosotros y que habita en nosotros es capaz de transformar la realidad si permanecemos y perseveramos en él, como Jesús dijo tantas veces. Y entonces ya no nos sentimos tan desalentados como el poeta cuando escribió en Eclesiastés que de poco nos sirve tener la eternidad en el corazón. Cuando empiezas a ser consciente de que parte del reino de los cielos es poder acariciar a menudo esa eternidad, por pequeña que sea esa convicción, lo impregna todo. No es un futuro, sino un presente que se mezcla con la linealidad patente. Hace que las personas sean diferentes. Hace que las situaciones, la cadena de causas y consecuencias, entren en terrenos de lo improbable. Puede que al principio solo sea una pequeña semilla, una posibilidad, una forma de buscar maneras de mirarlo todo de otro modo, y ya está. La semilla es pequeña, pero comienza a crecer hasta convertirse en una realidad inapelable en sí misma, en un árbol grande y frondoso. Desde aquí, al menos para mí, es mucho más fácil de entender muchas de las verdades espirituales que al leer la Biblia se vuelven un poco resbaladizas entre las manos. Por ejemplo, el llamado a perseverar en medio del sufrimiento, de aguantar y sostener la esperanza. Desde esta perspectiva del reino de los cielos, que es algo más que normas morales, la esperanza, absorbida por la eternidad, ya no es algo invisible y futuro, sino se vuelve presente. Me ocurre lo mismo con la oración, por ejemplo. Jesús nos enseña que la oración no es un ruego por complacer a una divinidad caprichosa, sino que consiste en poseer la eternidad que ya nos pertenece en Cristo. Nos está enseñando a orar con la convicción de que ese monte se moverá, y aunque a lo mejor no se moverá en este instante de la temporalidad lineal, eso no significa que la oración sea mentira. El monte se acabará moviendo, y lo podemos saber porque la eternidad ha vuelto a permear nuestra mente, nuestra imaginación y en última instancia nuestra realidad. Haciendo uso de la eternidad en nuestros corazones podemos saber que aquello que pedimos ya se ha concedido, aunque no sea en nuestro ahora. Puede que esta historia que os estoy contando hoy os suene muy extraña, sé que ya lo he dicho antes y me vuelvo a repetir, pero yo estoy segura de que muchos de los autores bíblicos del Nuevo Testamento, nuestros primeros hermanos, intentaron darle nombre a esto tan innombrable. Solo hay que saber verlo. Está por ahí en las cartas de Pablo, está en Colosenses, está en Romanos, están algunos pasajes un poco extraños de Apocalipsis. Los profetas del Antiguo Testamento, influidos también por el Espíritu de Dios, parece que cayeron en esa paradoja temporal también cuando describen cosas que vieron y que les cuesta describir. Sus mensajes son válidos para su contexto inmediato y eso se sabe al estudiar el contexto histórico, pero también son mensajes que tienen un pozo de algo que atraviesa el tiempo hasta hoy y cuyo mensaje se multiplica en capas de significado. Quizá todo esto solo se puede entender si lo observamos a través de lo que significa la eternidad. La eternidad, desde la perspectiva bíblica, no es esta misma línea temporal que habitamos ahora, pero con los extremos indefinidos. Se parece más bien a una esfera donde todo está sucediendo al mismo tiempo e interactuando entre sí. El futuro es ahora, del mismo modo que lo es el pasado, que para nosotros ya no existe. Sí, la eternidad es complicada y no voy a negarlo. No estamos nada acostumbrados a ella, pero es una de las promesas más hermosas del Evangelio. Y no es una abstracción, sino que se puede convertir en parte de nuestro día a día según vayamos buscando y creciendo en ese reino de los cielos que viene a nosotros, igual que la pequeña semilla de mostaza plantada se acaba convirtiendo en un árbol enorme. El reino de los cielos es una preciosa paradoja temporal, por eso es tan difícil de entender. Pero el reino de los cielos no es solo eso. En las próximas semanas voy a intentar iros contando qué es lo que he ido descubriendo. Yo soy Noa Alarcón
y esto es El Camino.